Hola, ¿cómo andás? Continuamos con la lectura de Malcomidos, de Soledad Barruti, uno de los audiolibros socioambientales de Educación para la Acción. Mi nombre es Rae Bael y te estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Muchas gracias. Parte 5. Los estados al gobierno y la industria al poder. 1. Comiendo el gusto. En Caballito, sobre el techo de una casa en apariencia normal, anida una embriagadora metáfora de nuestra relación con la comida. A nuestro alrededor hay cientos de orquídeas apretadas una junto a la otra, un paisaje de flores que se despliega sobre la mesa y sale de la pared. Algunas tienen flores blancas, otras rojas. Hay verdes y azules estridentes. Hay rosadas insulsas. Hay amarillas como abejas. Y hay una frente a la que Patricia Aguirre se detiene por más tiempo. Esto es lo que me apasiona de estas flores, dice y acaricia la garganta de pelícano de esa planta que tiene la boca rodeada por pétalos violetas de finas rayas blancas. Si los insectos vieran con luz ultravioleta, la orquídea crearía rayas fosforescentes. Si los insectos buscaran hembras oscuras, ellas se oscurecerían. Porque las orquídeas coevolucionan con los insectos, se transforman para seducirlos, desplegando 1000 estrategias. Esta, por ejemplo, tiene este saco, dice acariciando la garganta de la flor, que está lleno de glucosa. El propósito de la planta es que el insecto se le meta adentro, se quede el mayor tiempo posible y que cuando salga lo haga embebido de su polen, que irá esparciendo por donde vaya. Patricia Aguirre, una mezcla particular de creativa y obsesiva, de científica dura y blanda, ejerce una profesión, como ella, fuera de lo común. Es doctora en antropología especializada en alimentación. Trabaja para el Ministerio de Salud de la Nación y es consultada frecuentemente por la OMS, la FAO y UNICEF, entre otros organismos, sobre pautas y cultura alimentaria. También da clases en la Universidad de San Martín y escribe a destajo para intentar explicarle al mundo por qué comemos lo que comemos o por qué no lo hacemos y qué efecto tiene eso sobre nosotros. Y aunque las orquídeas le sirven como un descanso mental para dejar de pensar en platos todo el tiempo, es imposible, unos minutos después de haber paseado por su mágico jardín de laboratorio, no quedarse con la idea de que las flores de su terraza y su relación con los insectos explican la relación que tenemos nosotros con la comida. Somos como los insectos, había dicho Fabián, el agroaplicador entrevistado por la Liga en el programa sobre agrotóxicos, mientras mostraba los tremendos efectos, iguales a los de los bichos, sobre su cuerpo fumigado. Ahora, cuando Aguirre se siente a hablar en su oficina, una habitación pequeña, repleta de libros y recortes, sin nada verde, sin una planta ni una maceta, esa imagen de los hombres como insectos resonará de manera ominosa durante las horas que durará la charla. Por un lado, porque nosotros también llevamos millones de años de evolución sincronizada con lo que nos nutre, y el modo en que estamos rompiendo esa relación, incorporando nuevos ingredientes, gustos y hábitos, pone en peligro nuestra supervivencia, al igual que un cambio brusco en la flor pondría en peligro la supervivencia de los insectos que la necesitan. Pero sobre todo, porque hace ya un tiempo que hemos conseguido alterar nuestro hábitat poniéndolo en contra. La planta que ahora nos alimenta a nosotros, la industria, no busca mejorar la vida de sus polinizadores, sus comensales, sino que ha sabido mutar hasta ofrecernos solo dosis pantagruélicas de eso que adoramos: sal, azúcar, grasa y harinas refinadas, sin nutrirnos. Así, ha alcanzado más de 50 años sostenidos de poder, durante los cuales ha logrado atraparnos en su garganta, haciéndonos comer hasta reventar. Nuestra cultura alimentaria es actualmente una de las amenazas más serias que debemos enfrentar para sobrevivir hasta la vejez. Por primera vez, los factores de riesgo que inducen las enfermedades que más muertes causan por año en los países desarrollados o en vías de desarrollo no tienen la forma de agentes extraños y microscópicos, sino que son la consecuencia directa de la forma de vida dañina que adoptamos revistiéndola de modernidad. Morimos por insuficiencia cardíaca, porque las arterias están intoxicadas de grasa y se obstruyen provocando explosiones letales en nuestro cerebro en cualquier momento. Porque el azúcar en la sangre es tanta que los órganos dejan de funcionar, porque el ADN de nuestras células es agredido constantemente por una cantidad de factores químicos tóxicos que no logra recomponerse con la rapidez y efectividad que el cuerpo requiere, hasta que todo empieza a fallar hasta volverse cáncer.
Y además, estamos muriendo antes. Por primera vez, los expertos en salud plantean que las tasas de esperanza de vida de los países desarrollados están en caída, que la nueva generación, los chicos de hoy, tendrán menos esperanza de llegar a la vejez que la que tenían sus padres. Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 1/3 de los cánceres que afectan a la población son producto directo de la dieta actual. La diabetes tipo 2, la que no es genética sino adquirida y afecta al 90% de esos enfermos, se esparce por niños y adultos como una pandemia que aumenta los índices de ceguera, discapacidad por amputación, infertilidad y muerte temprana. Con más de 300 millones de personas afectadas actualmente, en un índice que lideran las personas con menos recursos, la OMS calcula que para el año 2030 esa cifra se duplicará. La obesidad afecta en el mundo a más personas que el hambre. 1.500 millones de obesos contra 1.000 millones de famélicos. Y la enfermedad, lejos de poder ser leída como un factor de la riqueza, es otra cara de la malnutrición que aflige más fuertemente a los pobres que a los ricos. La mayor cantidad de desnutridos, por su parte, se da entre campesinos con y sin tierra, pescadores artesanales, jornaleros de campo, pueblos originarios. Lo que quiere decir que la mayor cantidad de hambriados del planeta se da entre los que producen o deberían producir comida, entre aquellos que trabajan para o fueron dejados sin trabajo por las industrias agroalimentarias. Esas compañías, que se transformaron tecnológicamente para funcionar sin trabajadores, tienen como lógica la superproducción de animales, de granos y de una gran diversidad de productos procesados, y han logrado desarrollar las fórmulas perfectas para que engullamos un promedio de entre 400 y 700 calorías más por día de las que nos conviene. Si hay apenas un puñado de multinacionales que se dedican al agronegocio, la otra mitad de la producción, la industria que se dedica a procesar los alimentos, no se queda atrás en la concentración. Apenas 250 compañías, radicadas en un 95% en países anglosajones, son las encargadas de digitar qué comemos, cuándo comemos y cómo comemos, mientras su propuesta monolítica avanza a caballo de la publicidad con una firme promesa: hacer nuestra vida más fácil y mejor. Y nosotros entramos, como los insectos en las flores. 2. Comemos como vivimos. Aunque se hayan conseguido volver casi invisibles a los ojos de las ciudades, las huertas que crecen bajo invernáculos plásticos en sus alrededores, los campos tóxicos y los corrales de animales maltratados y drogados, sigue habiendo algo que no se puede ocultar: lo que sostenemos en el tenedor que nos llevamos a la boca. Vemos la comida, la olemos, la saboreamos, la elegimos, la combinamos. En todas las casas, en todas las mesas, se sigue construyendo y desarmando y volviendo a armar eso que todavía llamamos comida argentina. Y lo hacemos dentro de los márgenes de libertad que da un amplio mercado. ¿O no? Responder esta simple pregunta no es fácil, porque intentarlo abre un abanico de dudas por momentos inabarcable. En Argentina, ¿cuán partícipes somos de nuestra cultura alimentaria? ¿Cómo llegamos a comer lo que hoy comemos? ¿Tiene nuestro menú algún rastro de los pueblos indígenas que vivían en esta tierra antes de la conquista? ¿O lo que comemos solo habla de las costumbres de nuestros inmigrantes europeos? Y si ni siquiera habla de alguno de los dos, ¿de qué habla? ¿Es importante pensar en la cocina? ¿Para qué si ya casi no cocinamos? ¿Tendríamos que volver a las ollas y sartenes? ¿O eso sería algo así como involucionar socialmente? ¿Qué lugar ocupa el auge gourmet, con sus programas de televisión, sus revistas, sus libros, sus chefs, sus restaurantes, en este asunto? ¿Y los deliveries, los kioscos, McDonald's y Starbucks? ¿Y los supermercados? ¿Estamos al mando de lo que deseamos comer y de lo que comemos? Si nuestro patrón alimentario fuera una comida, tendría en su receta ingredientes geográficos, climáticos, políticos, económicos, al igual que cualquier creación cultural. Históricamente, las provincias del norte con sus cosechas de maíz llenaban sus cucharas de sopas y guisos, mientras las del centro y el sur disfrutaban de sus carnes con sus cuchillos. Tenemos gustos de culturas originarias allí donde quedaron sobrevivientes de ese genocidio. Pero tenemos muchas más recetas creadas por los inmigrantes que bajaron de los barcos y se sintieron dichosos de poder tirar su dieta mediterránea por la borda para hincarle el diente a las vacas. Tenemos también la fortuna de toda la tierra fértil y la gracia de la prosperidad y los sueños de desarrollo llevados a la mesa, lo que dieron hasta hace relativamente poco,
un país bastante bien comido. Hasta 1965 los pobres y los ricos comían de manera similar, variedad, calidad y cantidad, dice Patricia Aguirre. No es que comían exactamente lo mismo. De una vaca el pobre comía el cuarto delantero, matambre, carnaza, y el rico comía lomo, cuadril, cuarto trasero. Pero todos nos encontrábamos en las milanesas y la carne picada, que eran cortes multifunción. Así, si bien unos cortes eran más blanditos y acuosos y otros más fibrosos y grasos, al final del día la carne era carne, con sus proteínas y todos sus otros nutrientes, y la gran mayoría le podía comer. Pero el relato del país de la bonanza en que tantos se educaron dura poco, porque alcanza con que Aguirre se adelante apenas en el tiempo, y es como si hubieran pasado cientos de años. Un flash forward a la realidad de hoy en la que las carnes rojas, con la vaca y el chancho metidos en la misma bolsa, son un lujo de cada vez peor calidad. Los pobres y ricos comen cosas especularmente opuestas y la mesa argentina se parece cada vez más a la de Estados Unidos. El hecho de que tuviéramos un patrón alimentario unificado no habla solo de la comida. La sociedad de hace unas décadas era una sociedad mucho más igualitaria que la sociedad posterior, cuando terminó la época del desarrollo y empezó la época del ajuste en los 70. Con la dictadura arrancó el crecimiento enorme de la pobreza y la alimentación, por supuesto, empezó a cambiar, porque cambió la vida de todos, dice, y la historia se adentra en varias líneas simultáneas que atraviesan cada segmento de la sociedad de un modo particular. La modernidad post-Segunda Guerra, con su desarrollo tecnológico y su elogio del confort, invitaba a las mujeres a dejar sus casas y subirse al tren productivo del nuevo mundo en gestación. El planeta entero parecía estar siendo redescubierto, rediseñado, reinventado y rotulado para ser comprado. Y había lugar, y necesidades, también para ellas. En los diarios, las mujeres encontraban notas que les decían que dejaran de pensar solo como madres y esposas. Te mereces lo mejor de la vida, el mejor trabajo, el mejor entorno, el mejor sueldo, los mejores contactos, rezaba un aviso famoso de aquella época. Parecía haber un solo obstáculo para la liberación femenina que se acortaba las polleras y se subía a los tacos. ¿Quién iba a encargarse de lo que sucedía adentro del hogar? La respuesta venía de la mano de una industria cada vez más fuerte, encargada de facilitar la vida a la mujer moderna, relevándola del que hasta ahora había sido su territorio, la cocina. Los electrodomésticos prometían preparar, limpiar y cocinar lo mismo infinitamente más rápido. Gracias a la ciencia había tortas, postres, salsas que podían hacerse a un clic de microondas y una taza de agua de distancia. Pero lo que al principio pareció una tentadora sugestión, ser moderna, independiente, aventurera, para los 70 se había vuelto una imposición casi obligatoria. Ajustes mediante, con un solo sueldo en el hogar no alcanzaba y, estuvieran convencidas o no, a las mujeres no les quedó otra que salir a trabajar. Así, al tiempo que por audacia, independencia o necesidad, las mujeres dejaban de dedicarle largas horas a la cocina, una poderosísima industria alimentaria de la noche a la mañana se adueñó de eso que era un saber ancestral, dar de comer, y reemplazó ingredientes pasados de moda por aquellos modernos que se producían en serie y a gran escala. Debieron pasar 20 años hasta que se reflejaran en nuestro país los cambios de ese fenómeno que abarcó todo Occidente. En 1996, luego de 2 décadas de ajustes económicos, el patrón alimentario estaba roto como la sociedad. Ricos muy ricos y pobres muy pobres, explica Aguirre. Para los pobres, los alimentos eran cada vez más caros y lo que se les ofrecía era comida preparada para ellos, llenas de todo lo que se podía producir de forma más barata. Hidratos de carbono refinados, sobre todo azúcar y harinas blancas, grasas y sal. Mientras los ricos, cada vez más ricos, se relamían en su comida que consideraban de primera calidad. Ahora bien, ¿cuán distinta es actualmente una comida de la otra? Comer ya no es solo alimentarse, sino practicar un acto de consumo con todas sus demandas y satisfacciones. La comida nos rodea, nos colma, nos invade. En la tele, en el cine, en la calle, en el shopping, en internet, en los diarios, en la radio, en las esquinas, en las estaciones de servicio, en los micros, en el tren, en las librerías, en la peluquería, en la farmacia, en el colegio, en la universidad, en la sala de espera, en la ropa, en el aroma de los cosméticos, en los cuerpos gordos y en los cuerpos flacos.
Hay oferta para todos los bolsillos. Del helado al pochoclo, de la hamburguesa con Coca-Cola al pancho con Ñuporá. En la mayoría de los casos se trata de productos que no fueron elaborados por cocineros, sino por químicos, publicistas, psicólogos, contadores y SEO. Productos que constituyen una nueva dieta que sobrepasa la ingesta diaria recomendada de varias sustancias, sobre todo, otra vez, de grasa, azúcar y sal, que cuenta entre sus compuestos con ingredientes químicos impronunciables e irreplicables en espacios caseros, pero que comemos con los ojos cerrados como si los hubiera cocinado nuestra abuela. La paradoja de esto es que, al mismo tiempo, esa inconsciencia alimentaria convive con la preocupación de meter en el cuerpo cosas más sanas. Cada vez son más los médicos y nutricionistas que nos explican cómo tenemos que hacer bien eso que antes simplemente hacíamos: comer. Patricia Aguirre habla de todo lo que rodea a la comida contemporánea como de un nuevo sistema experto. El movimiento cultural que trajo la revolución industrial aplicada a la alimentación tiene que ver con que ya nadie es responsable de sus propios alimentos. La industria lo es. Así como en una democracia representativa delegás el gobierno en tus representantes, en este sistema alimentario delegás el control de tus alimentos en aquellos que los fabrican por vos, y vos no les podés controlar. ¿De verdad hay un lactobacillus en este yogur? ¿Cómo se diferencia un lactobacillus de una levadura? ¿Necesito lactobacillus? ¿Cómo puedo saberlo? No lo sé. Delego mi confianza en un sistema experto que incluye al Estado y sus agencias, como bromatología, pero en el que principalmente está la marca del producto diciéndome qué es bueno, qué es saludable, qué es inocuo, qué es rico. Y así funciona. Yo delego porque no lo puedo controlar. Y las marcas construyen confianza para funcionar como un sistema experto. Si lo hace la Serenísima debe ser mejor que si lo hace la usina láctea Magoya. ¿Por qué? Porque es más conocida, porque hace más propaganda, y eso es lo único que evalúa el comensal, porque después no puede saber nada. La construcción interna del producto cae bajo la responsabilidad del Estado, que es quien tiene que evaluarlo y garantizar, por lo menos, que sea inocuo. Tras recorrer durante más de un año el sistema de producción de alimentos argentino para este libro, es muy difícil confiar en los controles del Estado, menos todavía confiaría en lo que las marcas hacen con sus lactobacillus, y muchísimo menos en los presentadores de noticias que publicitan de saco y corbata yogures, leches y quesos, cuando deben saber lo mismo sobre la fórmula de los lácteos que Britney Spears sobre la de la Pepsi. Pero creamos lo que creamos, lo cierto es que lo consiguieron. Lograron que en Argentina confiemos en ellos aunque no confiamos en el horario que llega el tren, en que el proveedor de Internet cumpla con la cantidad de megas que nos proporcionó, o en que la policía no está envuelta en asociaciones delictivas. Confiamos en quien nos da de comer y además nos convence de que nosotros mismos elegimos nuestra comida. 3. Como moscas a la miel. La siguiente pregunta es ¿cómo lo hicieron? Porque más allá de haber independizado a las mujeres de su rol dentro de la casa y de haber contribuido al desarrollo de un sistema que no nos deja tiempo ni para respirar, ni mucho menos para pensar con claridad, la industria verdaderamente logró dar con lo que nos encanta, nos hace destapar felicidad y a la vez nos promete energía para no parar. La fórmula perfecta de este negocio multimillonario tiene varias aristas, pero el pilar que sostiene todo tiene mucho que ver con las recetas secretas que dejan en evidencia cómo la industria alimentaria se ha dedicado a estudiar nuestras debilidades para convertirlas en sus oportunidades. Lo más asombroso es que la investigación puede retrotraernos hasta las raíces mismas de nuestro patrón evolutivo como especie. Durante millones de años, el diseño corporal humano coevolucionó con ambientes que alternaban entre abundancia y escasez. Hace más de 2 millones de años, en las sabanas del África ecuatorial, había periodos de abundancia en primavera y verano, con animales, tubérculos, nueces, y épocas secas en las que los animales morían y la vegetación se agostaba. Eso hizo que nuestros antepasados desarrollaran un genotipo preparado para sobrevivir a la escasez, porque la abundancia era maravillosa. El problema era vivir cuando no había nada que comer. Por eso, por ejemplo, para los humanos la grasa es gustosa. Nos está indicando la placidez que viene después. Esa misma placidez que le era garantizada a alguien que iba a tener muchas reservas, aunque no encontrara prontamente otro alimento. Por eso, ni bien el ser humano empezó a domesticar animales, se inclinó por aquellos mansos y con abundante grasa,
Y por eso, hoy la industria es tan exitosa, porque nos ofrece una tentación para la que estamos diseñados a caer, explica Patricia Aguirre. Una explicación similar puede encontrarse con lo dulce. Nuestro cerebro y nuestros músculos, acostumbrados a combustionar glucosa, reciben una buena dosis de bienestar luego de acceder a ese polvito que blanqueamos de la caña de azúcar. Y en los últimos años, también de la fructosa que sacamos del jarabe de maíz. El combo se completa con el sodio, que agrega intensidad a fórmulas procesadas que en algunos casos, de no tener sal, no tendrían gusto a nada. Y con hidratos de carbono refinados, la quinta esencia que conforma la mayoría de los alimentos que podemos conseguir. En otras palabras, todo es una precisa manipulación de nuestra relación biológica con la sal, el azúcar y la grasa. Así, entender nuestra relación histórica con los alimentos es entender el modo en que reaccionamos, de manera casi instintiva, a ellos. Nuestra historia con los hidratos de carbono refinados, por ejemplo, también se ancla en nuestro miedo a la escasez, dice Patricia Aguirre. En algún momento, con la agricultura ya desarrollada, hubo que hacer una negociación entre la conservación y la nutrición, porque en la Edad Media podía haber una buena cosecha, pero la alimentación a largo plazo de toda la población seguía sin poder garantizarse porque los granos no se conservaban durante mucho tiempo. ¿Dónde se encuentra eso que humedece los granos y contribuye a que se pudran? En la cáscara, en el mismo lugar donde se encuentran sus compuestos más valiosos, los minerales, las vitaminas, la fibra. ¿Qué era más importante? ¿Que la cosecha nos durara todo el año o que esa cosecha fuera muy completa, muy vitamínica, pero a los 6 meses estuviera llena de hongos? Se pregunta Aguirre, explicando en pocas palabras el nacimiento de ingredientes paradigmáticos para nuestra salud, como la harina blanca o el arroz blanco. Mejor descortezar, sacar la cáscara y guardar la harina, comer de peor calidad pero comer constante. Esas fueron las decisiones que se tomaron en esta historia social de la alimentación. Ahora, ¿por qué seguir la soya a rajatabla como si siguiéramos siendo esos hombres y mujeres del siglo XIII? Eso es otro tema. Ese otro tema se ancla otra vez en la industria que pareciera reafirmar con sus decisiones las decisiones del siglo XIII, aunque su lógica para justificar el refinamiento de los granos sea otra. Procesar los alimentos, empaquetarlos y someterlos a largos momentos de guarda es más sencillo y más barato si se hace con ingredientes menos vivos, más inertes, como la harina blanca, que a su vez, por ser de digestión más ligera, genera menos sensación de saciedad, induciéndonos a seguir comiendo. En otras palabras, costos de producción bajos y alimentos adictivos. Hay mucho estudiado sobre esto, fuera de la industria pero sobre todo dentro. Hay estudios que muestran truculentas similitudes entre el consumo de alcohol, morfina y nicotina y el consumo de azúcar. Nos provoca tal placer que no podemos escapar de él. Hay estudios que muestran cómo la sal y las texturas crocantes nos hacen pensar en que estamos haciendo algo incluso mejor que comer cuando comemos y no podemos parar de hacerlo. Hay estudios que comprueban que casi ni notamos las calorías cuando son líquidas y que por eso podemos tomar jugos sintéticos, cafés que parecen postres o gaseosas hasta estallar. Hay polémicos hallazgos de cafeína, sustancia que genera una gran dependencia, en productos como papas fritas, jugos sintéticos y chupetines, cuya presencia ahí no pueden justificar. Así, mientras la industria sostiene que sus elecciones están basadas en darle al cliente lo que al cliente le gusta, y que el cliente es un individuo al mismo tiempo libre y responsable de sus decisiones, cada vez hay más chicos obesos y a una edad más temprana, adolescentes con relaciones más que conflictivas con la comida y adultos desesperados que se sienten culpables por hacer eso que se les pide todo el tiempo que hagan: comer, no dejar de comer. 4. Vivir para comer. Seguimos con lo mismo, ni 100 gramos adelgazaste. ¿Te cuesta tanto bajar menos de 50 gramos por día? O sea, ¿te cuesta tanto bajar menos de una manzana por día? Increpaba Sergio Verón, el médico esmirrado y siempre furibundo del equipo de Alberto Cormillot, a su paciente frente a las cámaras de televisión en Cuestión de Peso, uno de los programas con más permanencia en la grilla de nuestra televisión de los últimos años, cuya misión es adelgazar obesos. Lucía, la paciente rosarina de 22 años, mirada azul, boca carnosa, y uno de los cortes de cara que mejor responde a nuestros estándares de belleza, lo miraba impávida. 50 gramos, le repetía el médico que no ocultaba su rabiosa impotencia. Esa era la cifra que Lucía necesitaba para romper el límite de sus 70 kilos y no lo había logrado. ¿Era un fracaso del tratamiento? ¿Era un fracaso de la tele?
No, era un fracaso de ella, que no podía dejar de tentarse. Y como todos los que fracasan deben esconder su fracaso de la vista de la sociedad, no vaya a ser que la sociedad piense que hubo algo de sí misma que fracasó en eso. Lucía estaba autocondenada, a irse del programa. Más allá de lo repudiable de la escena, lo interesante es que condensa una posición extendida entre muchos comunicadores y profesionales de la salud que tienden a transmitir que la obesidad es un problema de inseguridad, pobre amor propio y, sobre todo, falta de voluntad. Para otros, en cambio, profesionales que leen nuestro sistema alimentario como un asunto político donde el individuo no es ni por asomo libre de sus elecciones, el tema tiene que ser explicado desde otra perspectiva. La epidemia de obesidad es ya una pandemia, dice el pediatra y endocrinólogo estadounidense, especialista en obesidad infantil, Robert H. Lustig, uno de los profesionales más renombrados entre los dedicados a desentrañar cómo salir de la encrucijada y encontrar dónde se originó. Tenemos una epidemia de bebés obesos. ¿Le dirían también a un bebé que tiene que comer menos, que reprima su voracidad o que tiene que hacer más ejercicio? Ni siquiera se trata solo de calorías, dice Lustig. Se trata de sustancias que están puestas ahí adrede para hacernos comer y tomar y absorber las calorías que se sobreproducen. La obesidad es una enfermedad occidental producto de nuestra vida y sistema que avanza a paso firme entre los pobres que comen lo que pueden y entre los ricos educados para trabajar de consumidores. Más delicado es el papel de ciertas capas intelectuales con alto poder adquisitivo en plena búsqueda de alimentos más sanos, orgánicos, gourmet. Los ricos, en este caso, se refiere a personas que vuelcan su dinero y sus ansias en un menú aparentemente más amplio, sin saber que en el fondo, más allá del packaging, sus opciones se parecen bastante a las que se les ofrecen a los pobres, calorías vacías de nutrientes y llenas de daño. Cada uno a su manera, así como compran zapatillas o iPods, compran también la idea de comida programa, comida consuelo, comida entretenimiento, comida lujuria, comida estatus, comida libertad. Así, hay países acaudalados como Abu Dhabi, el más millonario de los árabes, donde 1 de cada 5 niños es tremendamente obeso. Y otros, como Estados Unidos, donde la población obesa ya le ganó a la normal, 2/3, conformando una sociedad extra large que preocupa a los gobiernos de todos los estados. En Argentina, en 2009, el Ministerio de Salud contaba 20 millones de personas con exceso de peso, de los cuales 7 millones eran obesos, casi un 5% más de personas que en 2004. Pero el dato que más preocupa es que nuestro país lidera el ranking latinoamericano de chicos de menos de 5 años con esa enfermedad. Nuestro país obeso no solo es una preocupación inmediata que se traduce en millones de pesos invertidos en el sistema de salud. El 20% del presupuesto de ese ministerio ya está destinado a enfermedades relacionadas con la obesidad, sino que es una preocupación aún mayor a futuro. Porque esta nueva generación de argentinos está inevitablemente más predispuesta a enfermedades como diabetes tipo 2, cáncer de mama, colon, estómago, hipertensión, insuficiencia cardíaca y respiratoria, artritis, problemas hormonales, hepáticos y mentales como el Alzheimer. Ahora sumémoslos a los desnutridos que no alcanzarán la talla corporal esperable ni tendrán la posibilidad de desarrollar un coeficiente intelectual completo, y a los millones que están expuestos a la agresión química directa de los venenos. ¿Y qué tenemos? Un nuevo país que está configurándose a imagen y semejanza de las cuestiones más lamentables de nuestra época. Volviendo a los victimarios y a cómo logran hacer que sigamos metiéndonos cosas que nos dañan, yo lo llamo la conspiración Coca-Cola, dijo Lustig en el programa The Skinny on Obesity de la Universidad de California, para graficar en un solo ejemplo cómo funciona el asunto. La Coca-Cola tiene cafeína, que es un estimulante mental y un diurético. Eso es que te hace orinar agua. Tiene 55 miligramos de sal por lata. Es como tomar pizza. ¿Qué sucede si tomás sodio y orinas agua? Te da más sed, claro. Entonces, ¿por qué tiene tanta azúcar la Coca-Cola? Para ocultar la sal. Más sal y más cafeína. Ellos lo saben. Con fórmulas como estas, empresas como el gigante de las colas han logrado aumentar los recipientes de sus productos en más de un 100% en los últimos 40 años, haciendo que una persona tome en un cine un vaso con más de 40 cucharadas de azúcar, sustancia que, por supuesto, se transformará en grasa después de encender inútilmente los motores de nuestro cuerpo que permanece echado en su butaca. Las gaseosas y los jugos pueden incorporar, según el tamaño del vaso, entre 500 y 1000 calorías.
Por eso son señalados hace ya varios años como los mayores responsables de la obesidad que carga el planeta. El éxito de la comida procesada es tan grande que en la última década la industria logró aumentar sus ventas a nivel global en un 92%, contagiando de entusiasmo a quienes sostienen que todo vale con tal de mantener aceitado el engranaje de la economía. En el lanzamiento del Plan Estratégico Agroalimentario, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner habló sobre un tubo de papas fritas Lay's, transmitiendo orgullo nacional detrás del valor agregado que una empresa multinacional había logrado poner sobre las papas: grasas, sal, químicos y un envase difícil de biodegradar en los próximos miles de años. Lo que la presidenta celebraba era todo el trabajo detrás, claro. El problema es que al tratarse de alimentos, ¿es políticamente responsable seguir alentando a la sociedad a llenarse de calorías para mantener el sistema? Nuestro patrón genético se hizo sobre la escasez, pero ahora nosotros, gobernados por la lógica de un mercado que necesita vender eso que sobreproduce, caminamos por la calle y en un kiosco cualquiera encontramos más energía almacenada que la que encontraban nuestros antepasados durante todo un mes de recorrer la sabana, dice Patricia Aguirre. Entonces, si nos pensamos en términos de necesidades humanas, vivimos en una época de sobreabundancia, y esa cadena no se corta con la desigualdad social, porque en la zona más pobre de Merlo o La Matanza sucede lo mismo o peor. En esos kioscos seguramente vas a encontrar cosas más grasas, más azucaradas, productos industriales de tercera y de cuarta categoría que están hechos con los ingredientes más baratos, los hidratos de carbono, las grasas y los azúcares. Todos nosotros estamos expuestos a una cantidad terrible de alimentos. Vivimos instados a comer. Y desplegar nuestro cuerpo paleolítico en esa abundancia permanente, con sustancias que no había hace pocos años, trae aparejadas todas estas lamentables consecuencias. 5. Another alfajor, please. Ir en contra de esa maquinaria que nos insta a comer no es solo ir en contra de nuestros instintos y nuestra inducida adicción, sino es ir en contra de la gran maquinaria de la publicidad internacional que hace décadas se dedica a contarnos qué nos conviene. A partir de los 70 y sobre todo en los 90, floreció eso que se conoció como comida del primer mundo. Ser moderno era comer alimentos que venían de afuera y no los que salían de las recetas de la casa. Las patitas de pollo industriales tenían onda, los escalopes ya no, dice Patricia Aguirre resumiendo la lógica que siguió al liberalismo más extremo. Una época a la que le debemos que actualmente ni las marcas de alimentos procesados nos pertenezcan y que las empresas que nos venden comida sean en más de un 90% transnacionales. El tiempo pujante de marcas nacionales terminó. A partir de la década del 90 y a lo largo de sucesivas oleadas extranjeras, el poderío de las principales multinacionales del sector alimentario comenzó a hacerse sentir con fuerza en el país. Pasados los años, se llegó a un presente en el que el grueso de los alimentos que pueblan las mesas, alacenas y heladeras de los argentinos dejaron de ser producidos por compañías de capitales nacionales. Peor aún, muchas de estas naves insignias han desaparecido, escribía el editor de iprofesional.com, Patricio Eleizegui, en un artículo en el que le seguía el rastro a productos icónicos de nuestro folclore industrial. Terrabuzzi y Canale fueron compradas por la norteamericana Nabisco Foods, que luego fue absorbida por una multinacional más grande, Kraft, que enseguida se hizo de Cadbury a nivel internacional, capturando así productos como Melba, Express, Royal, Tita y Manon. Bagley, por su parte, pasó a ser de la francesa Danone, y con ellas las criollitas, los bonobón y las sonrisas, junto con gran parte de la Serenísima y toda el agua de Villavicencio. Dentro de los lácteos, Milkout también cambió de bandera, y Gándara se hizo marca de los supermercados chinos. En la industria de la carne, Patty y Swift tampoco son más argentinas. Una es Quick Food y la otra Magrif. Y la lista sigue, sin límites, hasta ocupar todos los estantes de todas las góndolas de todos los supermercados que, salvo Coto, también son extranjeros. Las estrategias de las grandes compañías para hacerse de los paladares sin fronteras y labrar un gusto homogéneo y transcultural van mucho más allá de la adquisición de las marcas, desde adoptar nuevas fórmulas, probadamente exitosas en la mayoría de los países, hasta realizar estudios psicológicos étnicos para lanzar algunos productos y reservarse otros. Es parte de la estrategia que siempre termina en la evangelización lisa y llana. Un ejemplo de marketing selectivo es el de McDonald's.
La empresa descubrió que los afroamericanos prefieren sus bebidas chocolatosas y con un dejo de caramelo, mientras que los latinos saborean con placer lo que tenga algo tropical como mango. Acto seguido, se lanzan a superproducir y distribuir, según la densidad étnica de cada barrio, eso que a los nativos les encanta. Un ejemplo de marketing agresivo es el de Nestlé, una de las 3 empresas de alimentos más grandes del mundo, junto con Unilever y Kraft, que tiene un equipo en Brasil especialmente dedicado a recorrer los lugares a donde todavía no llegaron sus productos, como el Amazonas. Con un barco supermercado, desde 2012, lo vienen surcando de arriba a abajo promocionando sus productos industriales, cereales, chocolates, leche maternizada, helados, sopas Maggi, en versiones más pequeñas y baratas para una población pobre, campesina, indígena, que en muchos casos todavía cultivan, recolectan, cazan y pescan lo que comen. Ploteado con sus productos estrella, el barco también ofrece acceso a discapacitados y mayores, o personas que no sabrían cómo leer un cartel escrito. La estrategia es una versión ambiciosa de otra que llevan a cabo también en Brasil, la venta puerta a puerta, con el que salen a tentar a los que todavía están fuera de ese sistema de comidas procesadas. En Argentina, por su parte, la difusión de la marca está enmascarada en un programa de responsabilidad social. Rico Negocio, se llaman los cursos de capacitación que Nestlé brinda junto con el municipio de Tigre para enseñarles a las mujeres de bajos recursos a preparar viandas y menúes con sus productos. Finalmente, en el libro Salt, Sugar and Fat, del periodista Michael Moss, hay reveladores ejemplos de marketing liso y llano, esos que operan solamente como mensajes pero logran torcer gustos y voluntades de un modo más radical que si cambiaran recetas, como el que llevó a Kellogg's a llegar a un acuerdo con la NASA cuando nadie se planteaba seriamente que un desayuno completo de campeón o astronauta debía incluir toda esa cantidad de azúcar compacta a la que llaman irónicamente cereal, o el que llevó a Coca-Cola a empapar de publicidad los estadios para relacionar sus productos con momentos saludables de felicidad y emotividad deportiva. Hace décadas que la industria trabaja desde la estética y el lenguaje para mantenernos fieles dentro de su universo encantado. Afiches, publicidades, menúes, carteles, revistas, folletos. La comida es fotografiada y mostrada con el cuidado de las producciones de moda y la artificiosa naturalidad de las modelos. Está tan estetizada que logra ofrecerse como lo que no es: una hamburguesa casera, un pan recién horneado, tomates de la huerta y huevos de campo. Detrás de las publicidades de comida hay largas sesiones de producción cuyos criterios iluminan los esfuerzos por presentarnos no tanto un alimento, sino una idea de alimento. En esas producciones de fotos y videos se hacen casting de productos hasta dar con los que satisfacen los estándares de apetitosidad que se quiere transmitir. Una lechuga no es solo una lechuga, sino la idea que se tiene de una lechuga. Lo mismo con las papas fritas o con un alfajor. Durante esos castings son kilos y kilos de comida que se evalúan hasta que se da con lo que se busca. Así, la lechuga que uno ve en un aviso puede estar fabricada con hojas de muchas lechugas. Y el asunto es todavía peor cuando se trata de productos procesados. Puede que haya que abrir 50 paquetes de papas fritas para armar el que finalmente llegará a la foto. O que haya que cocinar más de 30 pollos hasta dar con el ejemplar que la marca quiere comunicar que vende. Hasta último momento, los alimentos se maquillan, se resaltan, se engalanan, vistiéndolos con productos ni siquiera comestibles que en cámara funcionan. Crema de afeitar, gotitas de plástico, vaselina. Finalmente el cuadro se completa con el retoque digital y ¡voilá! Ya tenemos alguno de esos hologramas que siguen llevándonos de las narices. La estrategia para mostrar que algo es rico, que es fresco, que genera emociones, es tan exitosa que resulta difícil pensar este sistema de producción sin ella. ¿De qué otro modo nos convencerían de que un tomate que fue arrancado verde y maduró a la luz violeta de un frigorífico es fresco? ¿O de que es más sano comer un cerdo que vive aprisionado entre barrotes con el cuerpo lastimado y sin ver jamás la luz del sol que el que anda revolcándose en el chiquero? ¿Cómo nos harían creer que el pan casero de un sándwich de comida rápida puede ser casero si no tuvieran esas gigantografías que nos lo recuerdan todo el tiempo? Aunque en 2012 el cirujano Ahmed Ahmed del Charing Cross Hospital de Londres demostró que ya no hay dudas de que los humanos tenemos neuronas no solo en el cerebro, sino también en el estómago,
La publicidad lleva años comprobando que comemos por los ojos y que quedamos atrapados ante la promesa en esa felicidad estática que viene acompañada de aquello que compramos. Así, con una vida cada vez más ocupada, donde el ocio no puede ser entendido sino como entretenimiento, entre fotos emotivas o divertidas o suculentas o sofisticadas, fuimos pasando de una dieta tradicional a una cada vez más corporativa. Y nuestras opciones cotidianas se asemejaron cada vez más a las que se ofrecen en países como Estados Unidos. Estados Unidos, el país más obeso del mundo, que ahora no sabe cómo salir de su trampa perfecta. 6. Del fumador pasivo al comedor compulsivo. De cara a un problema de salud mundial, asemejable al que enfrentaba el mundo cuando quería ponerle un coto a la avanzada de las tabacaleras, las mismas muertes, las mismas excusas, la misma coartada de las marcas que se refugian en la libertad de elección y la responsabilidad individual, en los últimos años se están librando batallas todavía infructuosas para cuidar la salud de la humanidad. En 2012, Michelle Obama, que hace años está embanderada en esta lucha de bajar la obesidad en los chicos de su país, instó públicamente a la industria alimentaria a tener un poco de responsabilidad social y les pidió que repiensen los productos que están ofreciendo, la información que brindan sobre esos productos y cómo los comunican a los niños. Porque esos productos no solo responden a los deseos naturales de las personas, también contribuyen a generarlos. El pedido no solo muestra hasta dónde llegó la preocupación, sino cuán presos de las leyes de mercado son, incluso los que parecen más poderosos. ¿O acaso no sería más lógico que Obama prohibiera la incorporación de ingredientes probadamente nocivos en la comida procesada? Ninguna empresa quiere envenenar al cliente porque si no se queda sin, dice Patricia Aguirre. Ahora, si el efecto del envenenamiento aparece dentro de 20 años, está bárbaro. Y en eso los cigarrillos son la prueba cabal. Era malo para la salud, era adictivo y te morías después de 20 o 30 años. Y no todo el mundo se moría, algunos resistían más. ¿Tenía efecto deteriorante? Sí, pero mientras tanto los pagabas, y la industria lo sabía. Ahora con la alimentación pasa lo mismo. No se trata de que el deterioro no aparezca, sino de que aparezca lo más lejos posible. Tampoco se trata de una conspiración. Se trata simplemente de que, como dice Milton Friedman, el mercado es amoral porque su lógica es la ganancia. Ellos quieren vender y si para vender te tienen que mentir, lo van a hacer. Alcanza con mirar la publicidad. Empezás a acudir la publicidad y no queda nada. Son todas mentiras. Estas galletitas te dan energía. Mentira, te dan grasa. Es cierto que la grasa es energía porque es un ingrediente importante de las calorías. Como dice la fórmula de las calorías, multiplicas por 4 los hidratos de carbono, la proteína por 4 y la grasa por 9 y te da el contenido calórico. O sea que sí, tiene mucha energía. ¿Pero qué energía? ¿Podés usar esa energía o se va a acumular en tu cuerpo? ¿O va a adormecerte en vez de energizarte? Con la misma lógica, si para vender más tienen que hacer un alimento más dulce, más colorido, más salado, lo van a hacer. Es lo que han venido haciendo en los últimos años. Agregar más azúcar, más grasas, más sal y más hidratos de carbono, más harinas blancas, ingredientes baratos y adictivos. En una publicación de la Universidad de Yale titulada «Los peligros de ignorar la historia, la industria tabacalera jugó sucio y millones murieron. ¿Cuán similar es la industria alimentaria?», se realiza un paralelismo detallado de las tácticas empleadas por ambos sectores para ejercer presión y silenciar los efectos de sus productos. Instalar ejecutivos suyos en altos cargos, comprar opiniones de políticos haciendo generosos aportes de campaña, difamar a los científicos que intentan comunicar los daños de los productos sobre la salud, aumentar el marketing y profundizar sus estrategias de seducción, agregar más sustancias adictivas y volver una y otra vez sobre la libertad individual y la libertad de mercado, como lo que verdaderamente está en peligro cuando se atacan sus productos. En esa línea, el estudio cita un diálogo que se generó en una reunión entre productores de tabaco y alimentos en Nabisco. Una mujer de la audiencia le preguntó al presidente de la compañía, Charles Harper, si le molestaría que hubiera personas fumando junto a sus hijos y sus nietos, a lo que el señor Harper respondió: «Si los chicos no quieren estar en una habitación fumadora, pueden irse». Y la mujer respondió: «Un bebé no puede abandonar la habitación». A lo que el señor Harper preguntó: «En algún momento empiezan a gatear, ¿no es cierto?».
y después empiezan a caminar. La responsabilidad y las fallas siempre están en el individuo, ya sea si es una persona expuesta al tabaco o si es una rosarina de 20 años que quiere adelgazar. No se puede pretender que la industria haga cambios a no ser que se la fuerce a ello o que en ello encuentre alguna forma de hacer marketing o la manera de generar otro negocio. Patricia Aguirre realizó trabajos dentro del Ministerio de Salud y conoce perfectamente esa mesa chica que tiene a la libertad de mercado sentada en la cabecera. A la industria se la puede obligar con regulaciones. Para eso hay otras instituciones que no tienen que tener como lógica la ganancia, sino el bien común, la búsqueda de la verdad. Si es por la industria, las empresas venden y la enfermedad la banca el individuo con su padecimiento y el sistema social con los gastos en hospital público, con las horas perdidas de esas personas que no pueden atender a sus familias ni asistir a su trabajo. ¿Y cómo se fuerza la industria? ¿Es posible eso en este país? Las corporaciones son monstruosas, tienen un poder gigantesco y no quieren cambiar porque les está saliendo todo bien, dice Aguirre antes de reflejarlo en uno de los casos que le tocó vivir. Hace unos años, había en el ministerio una comisión para la reducción de la sal, una sustancia que se usa desmedidamente y genera serios daños a la salud. En ese contexto, las discusiones que teníamos junto con la industria estaban orientadas a disminuir el sodio en los alimentos procesados, de donde obtenemos la mayoría del sodio. En paralelo a eso, teníamos otro frente. Estábamos elaborando estrategias para disminuir la anemia. La necesidad era agregar hierro a algún alimento que todavía no habíamos definido. Hay que tener en cuenta que se trata de discusiones enormes donde estás sentado con gente que sabe. La Academia Nacional de Medicina, la Universidad de Buenos Aires, la carrera de nutrición, la bibliografía internacional, los contadores. ¿Incluirlo en la leche? ¿Por qué en la leche? Porque la anemia se da mucho en los niños más chiquitos que no comen todavía bife y toman leche. ¿Y la leche materna? Si a la madre le damos leche con hierro, la calidad de leche de esa madre va a ser más rica en hierro. Pero nuestro problema no es cuando los chicos son amamantados, sino con los que están iniciando su alimentación complementaria. A eso le siguió la pregunta sobre con qué se va a fortificar. ¿Con sulfato ferroso? ¿Con biosulfato férrico? Porque hay muchas formas del hierro. ¿Cuál es aquella que al metabolismo humano le permite la mayor absorción? Vos estás metiendo algo en la panza de esos nenes. Tenés que garantizar que sea bueno. Tenés una responsabilidad. No todas las moléculas de hierro son iguales. De una forma se metaboliza un 10%, de otra un 30%. La cuestión es que en medio de esas discusiones aparece el señor Sal, que sin decir nada de repente anuncia: fortificamos la sal y luchamos contra la anemia. Una incoherencia que no se ha visto nunca. La sal como vehículo de fortificación en medio de la búsqueda de que las personas coman menos sal es una estupidez extrema. Se supone que queremos que los chicos no coman sal y los bebés menos. Un anuncio como ese induce a la mamá al error. Si vos le decís, con esta sal luchás contra la anemia, la mamá tiende a ponerle más sal a la comida. Encima fueron más allá, porque si ya era una estupidez fortificar la sal, los tipos la fortificaron con pirofosfato férrico, cuya absorción en el organismo humano es ínfima. No la fortificaron con sulfato ferroso porque era más caro, aunque, por supuesto, a la nueva sal la cobraron 3 veces más. Ese es el comportamiento del mercado, perverso con la salud, pero legítimo con sus propios valores. Patricia todavía se exalta cuando recuerda hasta dónde llegó la discusión sobre la libertad de mercado y cómo se permitió que la sal con hierro entrara a los supermercados acompañada de toda su campaña engañosa. Es así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque legítimamente nuestra cultura le ha dado esas atribuciones a la industria. Los alimentos son buenos para vender y no necesariamente buenos para comer. Esto lo decía Marvin Harris en los 80 y con el correr de las décadas es cada vez peor. ¿Cómo forzar la ética en la industria? Así se tituló una nota de opinión del New York Times de marzo de 2013. Su autor era nada menos que Michael Mood, ex vicepresidente de Kraft, que en medio de esta polémica que gira en torno a los efectos colaterales que trae aparejado comer, se despachó con una confesión inimaginable unos pocos años atrás. Yo fui parte del negocio de la comida y las bebidas por más de 20 años y vi cómo, a medida que la talla de las cinturas aumentaba, la industria se refugiaba en muchas causas y usaba argumentos para justificar por qué no tenía que cambiar lo que vendía y cómo lo vendía, escribió.
pero la industria sabe cuáles pueden ser las consecuencias de sus acciones. Las compañías de alimentos procesados emplean una flota de doctores en nutrición y científicos. La conexión entre el consumo de calorías y el aumento de peso para ellos es obvio. Los ejecutivos que dirigen estas compañías suelen decir que ellos no crean demandas, sino que se dedican a satisfacerlas. Les estamos dando a las personas lo que las personas quieren. No les estamos poniendo un revólver en su cabeza. Pero nada puede estar más lejos de la verdad. En los últimos años, todos los esfuerzos de la industria se volcaron a aumentar la cantidad de ocasiones para comer en las que las personas están conminadas a ser autoindulgentes con lo que comen y en la cantidad que lo hacen. Incluso a medida que iba aumentando la conciencia sobre las consecuencias en la salud de las personas, la industria continuó enfatizando la oferta y aumentando la cantidad de ingredientes poco saludables que maximizaban el sabor, la vida útil y la ganancia. La industria siempre intentará camuflarse como una de las causas del aumento de la obesidad. Al igual que la Asociación Nacional del Rifle, que apunta a los problemas mentales o a la violencia de los videojuegos para desviar la atención cuando en Estados Unidos se produce una masacre, ellos se regodean en la actividad física y, claro, los videojuegos. No deberíamos caer en eso. Es obvio que la industria no va a cargar contra sí misma. Es simple, los cambios deben ser forzados, mediante la presión de los consumidores, de la prensa, de regulación y legislación. Solo así, las compañías van a apuntar a alguna versión mejor para vos de sus productos tradicionales o van a lanzar paquetes más pequeños para demostrar que ofrecen opciones. Pero si se las deja a sus anchas, la industria solo se va a concentrar en vender su problemática línea de productos. En Argentina, todavía nadie advierte siquiera sobre los riesgos de la sal con hierro. 7. Había una vez una solución que nos empeoró la vida. Nuestra forma de comer requiere un cambio, pero hay que tener cuidado. La situación, que parece única, ya estuvo muy cerca de este punto. Y fueron justamente aquella preocupación social y gubernamental en acción lo que de algún modo nos terminó trayendo hasta el presente. Otra vez fines de los 60, comienzos de los 70. Los norteamericanos detectan con gran preocupación un aumento en las enfermedades cardiovasculares en su país y encargan estudios a fin de determinar las causas. Entre ellos, un grupo de epidemiólogos acercó una explicación que hallaron luego de 6 años de estudio en 7 países del mundo. Las sociedades con más enfermedades cardíacas eran, según los resultados, aquellas que tenían un consumo de grasas más elevado. La conclusión derivaba en que la ingesta de grasa era igual al aumento del colesterol, que a su vez era igual al aumento de riesgo cardiovascular. El descubrimiento dio la vuelta al mundo, aunque en ese momento las acusaciones no señalaban a la industria, sino a las mujeres, que guiadas por recetas de época, como las que acá popularizó Blanca Cota, llenas de manteca, huevos y crema, estaban tapándole las arterias a sus maridos, a sus hijos y a ellas mismas. Habían sido años y años de una cocina que estaban comandando a la humanidad hacia el desastre. O eso decían los médicos con sus estudios en la mano, que las recetas de la abuela eran asesinas. Sobre la base de esa teoría amparada por Estados Unidos, se diseñó un programa basado en la eliminación de grasas que debía llevar a mejorar la salud de toda la sociedad. El desafío que planteaban era bajar la ingesta de grasas, sobre todo las de origen animal, cerca de un 40%. En ese contexto, se difundieron grasas alternativas como la margarina y ocuparon un lugar central los carbohidratos, sobre todo el azúcar, porque con algo había que reemplazar el sabor perdido en la reducción de grasa. La campaña fue globalmente un éxito, sobre todo en hacerles entender a las personas que no sabían qué hacían cuando cocinaban y cuando comían. ¿Y quiénes eran los que sí sabían? ¿Quiénes los depositarios de la fórmula exacta que combina alimentación y salud? Los científicos, por supuesto. Y detrás de ellos, la industria alimentaria que los financiaba, que pagaba los laboratorios, las investigaciones, las campañas para concientizar sobre los peligros de la grasa animal y el riesgo cardiovascular. Pero con los años, la verdad resultó ser otra. Aplicada la teoría a rajatabla, las muertes por enfermedades cardíacas habían disminuido, pero no el número de pacientes cardíacos. Algo similar ocurre con muchos tipos de cáncer, donde la sobrevida es cada vez mayor, pero los enfermos son cada vez más. Para peor, los índices de obesidad empezaron una curva ascendente que trepó del 10% de la población a esta pandemia que hoy alcanza a más del 50%. ¿Dónde estaba la falla?
¿Realmente las grasas eran tan malas? Si nuestras células, nuestro cerebro, tienen grasa como componente esencial, ¿no habría que repensar el efecto de eliminarla de la dieta tan abruptamente? ¿Y qué sucedía con los carbohidratos? ¿Eran todos tan buenos? Los estudios, que fácilmente habían logrado asociar el consumo de grasas con las enfermedades cardíacas, habían pasado por alto cuestiones fundamentales. Por ejemplo, que el alto consumo de grasas de Occidente nunca había venido solo, sino acompañado de una serie de hábitos como la falta de ejercicio, el tabaquismo y el alto consumo de alcohol. Para peor, los estudios nunca tomaron en cuenta que quien come mucho de algo deja de comer otras cosas. Mucho de carnes es igual a poco de pescado o de frutas y verduras, por ejemplo. Los científicos de entonces tampoco habían tenido en cuenta que el colesterol no es el colesterol, sino al menos dos colesteroles bien diferentes. HDL, o colesterol malo, que densifica la sangre provocando problemas cardiovasculares, y LDL, o colesterol bueno, que fluidifica la sangre contrarrestándolo. O sea, algo sin colesterol podría ni siquiera ser bueno, porque el cuerpo necesita LDL para funcionar bien. Las grasas no podían ser tomadas como las grasas, ni las calorías como las calorías. ¿Son lo mismo las calorías de una banana que las de una barrita de cereal llena de granos refinados y azúcar o aspartamo? En ese sentido, las peores grasas resultaron no ser las animales, sino las grasas trans, justamente las que habían incluido a la dieta mediante el aceite vegetal hidrogenado con el propósito de mejorar la salud de la población. Con respecto a las grasas animales, también llamadas grasas saturadas, lo importante parece hoy no tanto eliminarlas, sino consumirlas en una cantidad de 1 en 4 con respecto a las grasas insaturadas que provienen de otras fuentes, como el pescado, algunas semillas, el aceite de oliva. Omega 6 y omega 3, colesterol malo y colesterol bueno. Equilibrio por sobre todo. Los carbohidratos tampoco podían presentarse juntos, ocupando el mismo nivel dentro de nuestras necesidades. Los científicos hoy lo saben. No es lo mismo para el organismo una papa que una hogaza de pan blanco o un té con azúcar. Pero entonces no era tan claro, y para cuando estas salvedades aparecieron, la confusión alrededor de la dieta era tal que por supuesto nadie sabía qué era bueno y qué no, y mucho menos por dónde había que empezar a corregir. No solo la clasificación de los alimentos, que terminarían dibujándose en una pirámide que todavía se difunde como si tuviera mayor consenso que los intereses de la industria que la patrocinaron, era un fraude. Los animales de granja, que habían sido rediseñados para ser cada vez más magros, habían perdido el equilibrio natural que tienen entre el omega 3 y el omega 6, al igual que todos sus subproductos como los huevos y la leche. Pero mientras la ciencia se debatía, la industria ya conquistaba campos, góndolas y consumidores. La palabra diet se imprimía con fruición al mismo tiempo que un montón de nueva comida industrial altamente procesada y sin colesterol había ampliado el negocio hacia algo nunca antes visto. Los resultados de nuevos estudios científicos más complejos, que vendrían a contradecir esos primeros, ya no parecían poder detener la maquinaria de la industria alimentaria. Lo peor que hemos hecho es quitar las grasas para aumentar la cantidad de azúcar, dice Lustig en su libro Azúcar, la verdad amarga, donde analiza los efectos no solo del azúcar, sino de otro endulzante mucho peor, el jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa es una sustancia a la que nadie estaba expuesto antes de la revolución de los monocultivos transgénicos, que llevó a esta superproducción de cosas que parecen comida y que hay que incluir en algún lado. El maíz es en Estados Unidos lo que la soja en Argentina. En ese país hay suficiente maíz como para exportar, darle de comer a sus billones de animales, meterlo en forma de biocombustible a los autos y las máquinas, y al mismo tiempo hacer este tipo de sustancia, fructosa, que Lustig y un tendal cada vez más grande de médicos preocupados considera peor que el azúcar. Ni calorías vacías ni nada por el estilo, lisa y llanamente un veneno. El jarabe de maíz de alta fructosa es más dulce que el azúcar y su producción cuesta la mitad, lo que ha permitido mezclarla en casi cualquier producto: jugos, gaseosas, hamburguesas, pan, ketchup, postres infantiles. Estamos siendo envenenados por esta sustancia que ha sido subrepticiamente introducida en todos los alimentos procesados y en los jugos sintéticos, que a su vez han aumentado su consumo exponencialmente en los últimos años. Antes de seguir en la explicación de Lustig, una aclaración.
El Departamento de Alimentación y Dietética del Hospital de Clínicas de nuestro país lanzó en 2012 su propia cruzada contra el jarabe de maíz, en la que alerta que Argentina está séptima entre los países del mundo que más consumen esta sustancia. Y a medida que se asientan más compañías y cadenas de comida extranjeras, más expuestos quedamos. ¿Por qué el jarabe de maíz de alta fructosa es tan dañino? Por varios motivos. Por un lado, la fructosa, que en la naturaleza se ofrece en dosis mínimas en la fruta, disminuye la sensibilidad del organismo a la insulina, volviéndolo insulino resistente, lo que lo predispone a la diabetes. Por el otro, actúa sobre el organismo anulando la capacidad del cerebro de producir una señal de saciedad, anulando la leptina. Biológicamente, nada nos dice «basta, comiste demasiado». Como el éxtasis a la música electrónica, esta sustancia es una droga absolutamente funcional al consumo desmedido de comida. Pero además, recientemente se ha demostrado que el jarabe de maíz de alta fructosa es metabolizado por el hígado como si fuera alcohol, generando una serie de males que van de hipertensión, pancreatitis, disfunción hepática, a infarto de miocardio, alteración del metabolismo y obesidad. Por si fuera poco, la placenta es permeable a la sustancia, lo que tiene como consecuencia el nacimiento de bebés programados para estar antojados de fructosa, un antojo que sacían muy bien muchísimas fórmulas de leche maternizada, un deseo que comandará sus vidas hacia la dependencia. Si bien el jarabe de maíz de alta fructosa está muy ligado al aumento de peso, también está presente en muchos alimentos light o etiquetados como sin azúcar, lo que nos lleva inmediatamente a otra cuestión importante para desentrañar la confusión en la que estamos embarcados. ¿Qué nos venden las empresas por saludables? ¿Qué da Kraft, por ejemplo, que de 2005 a 2012 ha lanzado 5.000 productos en esa línea? ¿Realmente agregó a las góndolas esa cantidad de nuevas y mejores opciones? Entre los productos etiquetados como sanos que podemos comprar, hay yogures que equilibran el metabolismo enlentecido a causa de la comida sin fibras que se nos ofrece, y jugos dietéticos con un 2% de jugo de fruta en su fórmula, pero un montón de vitaminas, minerales y antioxidantes sintéticos incorporados. También opciones naturales de los productos de siempre. En esa línea vienen trabajando Pepsi y Coca-Cola, que alertados por la ida en masa de clientes que no quería seguir consumiendo cantidades siderales de azúcar y jarabe de maíz en sus bebidas, pero que tampoco encontraban una opción en los endulzantes químicos que les ofrecían como reemplazo, se pusieron a investigar una planta medicinal que los guaraníes utilizan hace 1500 años, la stevia. Lo que hicieron con la planta fue estudiarla, aislar las partes que les servían y lanzar 2 nuevos endulzantes, Pure Via, la stevia de Pepsi, y Truvia, la de Coca-Cola, desarrollada por Cargill. ¿El resultado? Una mezcla de esas partes de stevia, que ahora proviene de monocultivos que nada tiene que ver con su origen tradicional, un poco de eritriol, un alcohol de azúcar que sí tiene efectos secundarios, sobre todo estomacales, y otros dulces según la línea que necesiten desarrollar. Coca-Cola Life, que se presentó en Argentina en julio de 2013, es producto de esas investigaciones. Una gaseosa que se promociona como endulzada con stevia y azúcar. Un dato curioso, teniendo en cuenta que la stevia por sí sola es al menos 200 veces más dulce que el polvito blanco. Y que termina dejando a sus consumidores ante una conveniente confusión. El supermercado es una selva oscura, y no dejarse engañar es cada vez más difícil. Se puede tomar el caso de los productos Granix, por ejemplo. Uno los compra esperando una maravilla integral, pero alcanza con leer las etiquetas para encontrar que no usan grasas animales, pero sí aceite de palma, una sustancia cargada de grasas saturadas, más una cantidad de sal, azúcar, jarabe de maíz, colorantes y conservantes artificiales que nadie imagina terminará consumiendo. Esta sociedad de consumo es cruel y opera sobre los cuerpos de las personas dominándolos y masacrándolos, resume Aguirre, porque los niveles de enfermedad inducidos por nuestro modo de vida han pasado a ser los principales problemas de salud en el mundo, y eso es lamentable. Finalmente, esta entronización de un sistema experto que todo lo sabe, todo lo investiga, todo lo etiqueta científicamente, solo es posible gracias a su reverso, la desvalorización absoluta de la experiencia doméstica, o su adueñamiento por parte del mercado. El uso social de los alimentos es múltiple y riquísimo. La mesa todavía es más importante socialmente que Facebook, dice Aguirre. Y la industria lo sabe,
y se adueña de esos universos utilizándolos en la publicidad. Alcanza con mirar las propagandas sobre comida. Ellos saben que a través de un alimento se seduce, se cura, se premia o se castiga. Se muestra el lugar que cada uno ocupa en la estructura social. Se define una identidad, se miente, se transmite la pertenencia a un grupo y a la vez la separación con respecto a otro. ¿Y qué se está haciendo actualmente con todo eso? Dominarlo, estandarizarlo, controlarlo. La estandarización industrial, la homogeneización del gusto y las preferencias no van a crear variedad más allá de los nichos de mercado. Mientras que una comida casera siempre es diferente, la industria nos enseña que la mayonesa es eso que ellos ofrecen. El pan es así. Algo saludable es esto otro. Todo atenta contra las diferencias. Y en este camino no solo se pierde salud, se pierde un capital cultural muy importante. Lo asombroso es que el caso más extraordinario con el que se puede graficar más acabadamente qué quiere decir la industria al poder no se encuentra en un kiosco de golosinas o una góndola de envasados, sino en un plato simple, neto y sofisticado que pretende reivindicar la diversidad cultural de nuestra época. 8. Gobernar la felicidad. En este catálogo homogéneo y acultural donde los alimentos fueron sustituidos por las ideas que nos venden de ellos, donde lograron convencernos de que lo que comemos es lo que nos dicen que estamos comiendo y que la industria también puede contribuir a mejorarnos la salud, hay una comida que sin dudas simboliza mejor que ninguna otra el paradigma del siglo XXI, el sushi. Hecho exclusivamente por manos expertas, práctico, sobrio pero glamoroso, aparentemente saludable, discreto y con raíces étnicas que lograron adaptarse hasta volverse cosmopolitas, el sushi parece un alter ego gastronómico de cualquier producto Apple. Por si le faltara algo, su significado etimológico esconde una intención emblemática: gobernar la felicidad. El sushi fue descubierto por hombres de negocios que viajaban a un Japón cada vez más próspero y abierto al mundo vía Nueva York, cerca de los años 80. Y en ese formato fue importado, comida exótica para trasladarse a través de los sentidos a un país inimaginable. Era un alimento codiciado y extraño para sibaritas y personas del mundo. Pero la originalidad no duró demasiado. Las raíces asiáticas del sushi fueron amputadas y todos sus atributos gastronómicos occidentalizados hasta lo imposible. En pocos años, el sushi tuvo más sal, grasa y azúcar que la imaginable, hasta llegar a este plato de 800 calorías promedio que comemos hoy. Nuestro sushi actual tiene un arroz considerablemente más pegajoso y dulce que el original. Tiene azúcar, un ingrediente que los japoneses desprecian en su dieta, y a la vez más sal que lo que tenía. Una porción de sushi brinda 3/4 partes del sodio diario recomendado. Además, sus piezas más famosas tienen queso Filadelfia, una metonimia del queso blanco de Kraft Food que los japoneses no usan en su cocina, pero que le agrega ese sabor conocido que todos buscamos y una nada desestimable dosis de grasas trans. Y finalmente, la estrella de todos los rolls de masas, salmón rosado. Un pescado que sabe a pescado lo justo y necesario y ostenta un color que perfectamente podría revestir las paredes de esa felicidad que nos promete gobernar, pero que esconde un detrás de escena inimaginable, al igual que todas las comidas que se consumen desaforadamente en el planeta. La tendencia a popularizar el salmón, antes un producto premium, y volverlo una alternativa a la carne fue abrupta. En los 90, McDonald's Noruega presentó un combo de Mac Salmón, mientras en Estados Unidos entraba en básicamente cualquier cosa que lo pudiera tener entre sus ingredientes pescado. En Argentina, como en casi toda América Latina, la tendencia populista tardó un poco más en llegar, y el salmón mantuvo un tiempo su perfil exclusivo. Pero con el nuevo milenio, la bonanza del modelo empezó a extender la oferta del pescado en más y más restaurantes, como ingrediente de más y más platos. A las cartas llegaron las ensaladas con salmón, las pastas con salmón, los bagels de salmón y empezaron a multiplicarse los locales de sushi. En pocos años, sus motos de delivery conviven sin sorpresa con las de pizza y helados. Y hasta los supermercados chinos venden rolls a poco más de un sándwich de jamón y queso. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo un pescado esquivo terminó saltando a la mesa de todo el mundo? Si hasta su boom, este era el camino del salmón. En el fondo de un río turbulento, una hembra elige a un macho para procrear en los últimos días de su vida salvaje. La pareja se encuentra, deja un buen tendal de huevos y muere. La nueva generación de salmones se va haciendo fuerte dentro de un escondite cavado en el fondo del río.
Cuando esos nuevos pececitos, o alevines, están listos, salen de su pozo en la grava y se lanzan al mar, donde vagabundean hasta hacerse adultos. Cuando sienten llegar a la madurez sexual, en un proceso que la ciencia todavía intenta explicarse sin llegar a una única conclusión, los salmones, en soledad, nadan contra la corriente para volver a ese mismo río en el que nacieron. Cada uno atraviesa cientos de kilómetros. Los pocos que sobreviven habrán sido golpeados por las olas y por las rocas. Habrán esquivado predadores como osos y pájaros. Y así, un poco lastimados, gestarán una nueva generación de peces raros que siguen despertando admiración y curiosidad entre aquellos que los estudian, y hoy los recuerdan con cierta nostalgia. Para un pescador, dar con un salmón así es algo interesante. Para una flota de barcos pescadores, más aún. El salmón es solitario, lo que vuelve su pesca más compleja que la de los peces que nadan en cardúmenes. Los atrapan en las rías chilenas, fue el dato de alguien que trabaja en alta gastronomía hace más de 20 años. ¿Tantos hay? Muchísimos, fue su respuesta. Pocos días después, la realidad se revelaba distinta y mucho más cruel. El salmón que comemos no solo no nada libre del río al mar, sino que, como los pollos y las vacas, apenas se puede mover mientras come quemando las horas para volverse carne. Lo cierto, sí, es que para ir en busca del salmón rosado, y sin dudas para terminar de entender por qué el sushi es una alegoría perfecta de todo lo que el sistema de producción de alimentos es y pretende ser, hay que ir a Chile, más precisamente a Chiloé. 9. Capitalismo de importación. De no ser por el frío húmedo que llega del mar en invierno y cala los huesos, Chiloé tiene una belleza natural tan magnífica que podría ser una de las versiones del paraíso. Sus playas pedregosas contrastan con el horizonte verde esmeralda de sus laderas y cerca de la costa, al ruido de los autos los tapa el sonido de las olas rompiendo en la orilla. La imagen más famosa de ese lugar siguen siendo los palafitos que trazan la arquitectura de algunos poblados, casitas de colores que parecen flotar sobre sus aguas quietas, gaviotas blancas que surcan los cielos, y todo lo demás que vuelve entrañable un lugar pesquero. Pero la realidad de su población está lejísimos de ser idílica, porque en aquellas playas que no salen en las carpetas de turismo, o tierra adentro, donde el mar es ríos y riachos, y todavía sobreviven los descendientes de los campesinos que redibujaron la geografía de la selva valdiviana, volviendo la tierra agrícola y ganadera de subsistencia, lo que abunda ahora es una pobreza de miseria, que contrasta brutalmente con la vida humilde que llevaban las mismas personas hace unos pocos años. Todo fue más o menos así. Imaginen un lugar donde después de la conquista española, de la lucha por las tierras y de la marginación, los pueblos originarios de la zona, en su mayoría mapuches huiliches y pastores y campesinos, consiguieron configurar una cultura particular de sobrevivientes al margen de la modernidad y sus antojos. Una comunidad de trabajo duro, pero de sólido espíritu comunitario. Un caso de disertación para quienes no conciben que haya más que una forma de civilización en América. Los chilotas, dicen los estudios antropológicos que se hicieron en la zona, eran personas conversadoras y festivas que sabían hacer de cada jornada una excusa para el baile. Pero a fines de los 80, poco antes de la Restitución Democrática, la industria salmonera desembarcó en la región y todo eso empezó a cambiar, hasta sufrir una metamorfosis radical que se precipitó en los 90. Como si se tratara de un experimento, la modernidad con sus compañías multinacionales irrumpió en una tierra virgen de capitalismo y la destrozaron social, cultural y ambientalmente. La llevó, sin beneficios perdurables, a un estado de miseria liso y llano. Las primeras empresas llegaron hace 30 años de Noruega, donde la salmonicultura se practicaba con éxitos y fracasos, y se instalaron con grandes promesas. Traerían trabajo, un sistema de producción de alimentos, pescados, más simple, y una solución al problema de sobreexplotación pesquera que empezaba a saldar sus cuentas con el planeta. No se trataba de contratar pescadores para salir a hacerse de pescado. Se trataba de encerrar peces en grandes jaulas ubicadas en el mar, engordarlos y cosecharlos, como si fueran tomates. En Chile, un país altamente pesquero que, al igual que nosotros, casi no come pescado, celebraron la propuesta. Muchos pescadores abandonaron sus redes y con el negocio creciendo a un ritmo del 15% anual, miles de campesinos se mudaron a los bordes urbanos para convertirse en el batallón de obreros que las fábricas necesitaban. Alejandro Salinas ahora vive en Santiago de Chile,
pero hasta hace un tiempo era director del Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé, donde trabajó por más de 4 años con los sindicatos del lugar. Con ese hablar veloz que tienen los chilenos, Alejandro tiene una rapidez admirable para ser siempre muy cauto y por momentos un tanto evasivo al momento de hablar mal de la industria, pero no deja de hacer hincapié en el efecto devastador que tuvo el nuevo sistema social que trajo la llegada de la salmonicultura. Para resumir, puedo decir que se perdió el intercambio solidario y se desmembraron las familias, y eso se explica por la nueva relación que se estableció con el dinero. En Chiloé, cuenta Salinas, con sus campesinos semianalfabetos convertidos de golpe en seres urbanos, se vivieron todos los fenómenos de la posmodernidad atomizados en menos de 10 años. Las mujeres salieron a trabajar, los hijos empezaron a pasar gran parte de su tiempo al cuidado de casas cunas, los hombres se volvieron más machistas y violentos. Finalmente, las parejas se divorciaron y por separado hubo muchos que fueron a ahogar sus penas a los bares. El combo de drogas y prostitución apareció con fuerza en algunos barrios. Hubo empresarios que importaron prostitutas de Colombia, mujeres que luego terminaron mostrándoles qué podrían hacer a las chilotas cuando quedaran desempleadas. El de Chiloé tierra adentro es un desastre cultural que creció en proporción a la dependencia cada vez mayor del país, al esplendor gastronómico que el mundo disfrutaba con wasabi y salsa de soja. 10. Inventando el salmón chileno. El sushi, con sus algas y arroz japoneses, su queso crema norteamericano y su salmón chileno, le digo a Juan Carlos Cárdenas mientras le explico por qué quiero hablar con él. Pero lo primero que responde es algo absolutamente inesperado. Ojo, que el salmón chileno no es. ¿Cómo que no? ¿El salmón chileno no es chileno? El salmón chileno es tan chileno como los elefantes, dice. Juan Carlos Cárdenas es la persona para hablar sobre el salmón y las salmoneras. Hombre robusto y acelerado, gracioso también, tiene un ímpetu arrollador y un entusiasmo envidiable. Si bien estudió para veterinario, hace muchísimos años que tiene el corazón y el trabajo puesto en activismo mar adentro. Participó de cuanto comité y programa hubo sobre preservación y estudios marinos, y de la mayoría de los grupos sociales vinculados al mar. Fue el encargado de la campaña de ecología oceánica de Greenpeace Latinoamérica y con todo ese expertise creó el Centro Ecocéanos, una fortísima organización ciudadana y autónoma con campañas que resonaron en todo el mundo. Cárdenas ha llevado a juicio a varias salmoneras y ha viajado varias veces para enfrentar a los dueños de las grandes empresas que operan en Chile pero residen bien lejos de su país. Cada 2x3 asesora a la gente de la FAO y ha participado en acuerdos y comisiones de todo el mundo. Y ahora se ríe y vuelve a insistir, con más lujo de detalles. El salmón rosado es una especie exótica introducida en Chile, no es un pescado chileno. Una especie exótica que trajo una experiencia exótica que ahora está en todos lados. En los mercados callejeros de Puerto Montt, donde lo venden entero y recién pescado, en la basura tirada por ahí, en paquetes de comida de salmón, pedazos de redes salidos de las jaulas, productos de limpieza. En la vida de los chilotas que prácticamente se dividen entre quienes trabajan en la industria salmonera y quienes están desocupados por culpa de ella. Aunque hace 50 años nadie en la zona sabía qué era un salmón, hoy es una presencia acechante y hasta aterradora. Las playas vacías huelen a pescado y las aguas, que vistas de arriba parecen campos parcelados en círculos y cuadrados rodeados por muelles y boyas, contienen millones de salmones encerrados frente a sus costas. La zona vive y malvive del salmón. El salmón signa sus tragedias. Si hay que señalar un hito trágico en la historia reciente, los chilotas no dudan en hablar de la aparición del virus de anemia infecciosa que casi acaba con los salmones 4 años atrás. Y el salmón también puebla la esperanza de un futuro próspero, donde, claro, también debería haber mucho de ese pez, antesala del único dinero que les llega. Así como lo escuchás, la idea del salmón chileno es hija de una campaña exitosa promovida por la industria y el gobierno que nada tiene que ver con la realidad, aunque ya ha logrado forzar a la realidad hasta casi convencerla, dice Cárdenas. La idea de cultivar peces es casi tan antigua como la humanidad. En una escala pequeñísima comparada con la de ahora, lo hicieron los chinos, los babilónicos, los griegos y los romanos. Pero es hace más o menos 50 años, cuando los primeros anuncios de colapso marino se hicieron relevantes, que las granjas del mar se volvieron esta gran actividad económica que revienta en Chiloé. Si el mar no iba a dar más peces, iba a haber que producirlos intensivamente. De la mano de países pesqueros como Noruega, Japón e Inglaterra,
el estudio de técnicas de fecundación artificial de 1800 se perfeccionó. El engorde de ejemplares aumentó en cantidad y en velocidad, y el salmón, ese pez salvaje que requiere un esfuerzo mucho mayor que cualquier otro, dio la vuelta al globo. La importación de los primeros ejemplares a Chile es motivo de un debate sin fin entre el gobierno y los empresarios. Y no es una discusión que generen solo para alardear, sino porque quien se arrogue la patriada es quien más poder puede hacer sentir en una mesa de casi $3.000 millones al año. Pero haya sido de quien haya sido la idea de importarlo, lo importante es que el modelo de negocio y la tecnología es puro invento noruego. De hecho, entre las empresas más importantes radicadas en Chile hay 2 gigantes de ese país: Marine Harvest, de capitales privados, y Cermaq, directamente propiedad del Estado de ese país. Entonces, es de los noruegos de quienes los chilenos tomaron todo lo que saben, incluido lo que está mal hacer, pero igual se hace. El camino del salmón industrial no cumple un ciclo como el del que nada en el sur del Atlántico o en los fríos mares del norte, sino que los peces realizan un camino lineal que empieza en un pequeño balde instalado en una planta en tierra, próxima a aguas dulces. Allí, cada pareja de reproductores, seleccionados por su tamaño, color y comportamiento a fin de extender la genética solicitada por la industria, es puesta en posición de largar todo lo que tienen dentro. Replicando el instante de sincronicidad necesario para la fecundación, a ambos peces se les extraen sus huevas y espermios a mano, exprimiéndolos sobre ese balde como si fueran mangas de repostería. Enseguida, esos machos y hembras, millones, son descartados. ¿Por qué? Porque ya no son color naranja. En el momento de procreación, el naranja de sus carnes se muda de lugar, el macho se tiñe para conquistar a la hembra y la hembra cede sus colores a sus huevos. Así, grises y chamuscados, los flamantes padres salmones irán a parar al tacho. Los futuros alevines, por su parte, son preservados en esos baldes, en la semioscuridad, hasta que crezcan y puedan nadar solos. Entonces, son mudados a piletones en donde se los alimenta y se los prepara para su salida a las jaulas en el mar, donde engordarán un buen tiempo más hasta que les llegue la hora. ¿Problemas de este sistema de crianza intensiva? Muchísimos, y de lo más variados. Cuando las empresas noruegas llegaron a Chile, lo hicieron con un gran camino recorrido en el que cosecharon, además de muchos millones de dólares, un amplio prontuario. En Europa se los acusaba de haber generado serios daños ambientales y de atentar contra la salud de su población y la de medio continente. Si bien en el mismo conflicto se encontraban empresas inglesas o escocesas, lo cierto es que las noruegas, líderes indiscutibles en piscifactorías, tenían entre sus planes ensayar la producción en escalas nunca antes vistas. Por eso, antes de que se les viniera la noche, con un escándalo regional en ciernes y sin poder seguir expandiendo su negocio con sus propias reglas en una Europa cada vez más sitiada por ambientalistas, los noruegos se lanzaron a colonizar un nuevo océano. El cultivo de salmones que implementaron tiene similitudes ideológicas con el cultivo extensivo de soja en nuestro país y también productivas con la cría de pollos, cerdos y vacas en las granjas industriales. Se produce una sola especie a gran escala en condiciones de hacinamiento. Pero tiene también importantes particularidades. Los salmones son peces carnívoros y salvajes, y sus jaulas no están adentro de galpones cerrados, sino que en medio del mar. Lo primero que hay que resolver tras la instalación de la planta es cómo alimentar tantos peces encerrados y deseosos de carne que deben crecer lo más rápido posible para que el negocio sea rentable. En la dieta que requiere el sistema de confinamiento, para hacer 1 kilo de salmón hacen falta alrededor de 5 kilos de otras especies. Y esto es importante repetirlo, son 5 kilos de pescado silvestre que podrían alimentar a 10 personas para hacer 1 kilo de exótico pescado industrial con el que comen 2. Chile es el 5º país pesquero del mundo. En las 200 millas que le corresponden como zona económica exclusiva, la riqueza de sus aguas se compone por una vasta fauna entre las que hay enormes cardúmenes de jurel, sardinas y anchovetas, de los que hasta hace un tiempo no solo se valían los pescadores, sino que servían de alimento para otras especies, como los mamíferos marinos. Hoy, esos cardúmenes son casi exclusivamente comida de salmón. Extrayendo de los peces su aceite y haciendo harina de pescado, se arman pellets, bocaditos parecidos a los que comen los perros y los cerdos, pero con sabor a mar. Para darse una idea de los volúmenes que maneja esa pesca desde que se instaló la salmonicultura, cuenta Cárdenas, se puede tomar por ejemplo el jurel. En 1994,
la captura oficial de esa especie era de 4,5 millones de toneladas por año, a la que había que sumar un 80% de pesca ilegal que no se registraba. Esto quiere decir que había una captura de más de 6 millones de toneladas al año. En 2011, las capturas bajaron a 315.000 toneladas. También explica que lo que queda sin pescar está en estado crítico. Si en 1995 se estimaba que había más de 25 millones de toneladas de jureles nadando cerca de Chile, hoy las estimaciones científicas más optimistas aseguran que no quedan más de 5 millones. Lo que quiere decir que en 13 años de alimentar salmones se acabaron 20 millones de toneladas que no se están recuperando. Un número bastante poco sustentable para hablar en los mismos términos que habla la industria. Y no hay nadie en el poder que esté planteando algún modo de recuperación, más bien todo lo contrario, asegura Cárdenas. La industria pesquera en Chile está controlada por 7 familias que tienen el 95% de los permisos de pesca y explotan el recurso como si fuera una mina. Sacan todo lo que pueden y lo venden a las salmoneras o lo exportan. Los pescadores artesanales, los únicos que realmente ven colapsar sus vidas si colapsa el mar, han quedado con un magro 5% de costa que, como no les alcanza, los está llevando a migrar a zonas cada vez más australes. Así están dadas las cosas por aquí. Si uno quiere salir a pescar, tiene que ir a comprar acciones a la bolsa. Sacando de lado la tragedia que puede significar el vaciamiento de los mares, lo que preocupa a la industria es qué le darán de comer a los salmones cuando ya no queden peces en el mar. La escasez es tan grande que hasta tiene nombre propio, la crisis del nuevo aceite, oil, aceite y también petróleo en inglés, o la crisis del aceite azul, blue oil, petróleo azul. Es como se llama a esta loca carrera por conseguir insumos para los salmones. Así, tal como sucede con el petróleo, mientras los recursos se agotan, se prueban alternativas que provienen de la grandilocuente cosecha agrícola. Y una de ellas es alimentar a los peces como si fueran cerdos, vacas, pollos, soja o maíz. Otra vez, alimentar animales con granos, pasando por encima de sus instintos y su biología. El segundo punto álgido es, al igual que en toda producción animal intensiva, cómo mantener sanos a los peces que naturalmente tienen una inmensidad para moverse, pero en sus jaulas están confinados a nadar durante toda su vida en espacios no más grandes que un bidet. Si en Europa los salmones ya andaban todos apretujados, en las granjas chilenas el hacinamiento llegó a condiciones pasmosas. Inspecciones hallaron que en instalaciones habilitadas para 250.000 peces habían hasta 1 millón. Para que resistan esas condiciones, a los peces no solo se los vacuna, sino que en su comida también se incorporan antibióticos preventivos que ingieren durante toda su vida. Y acá aparece otra muestra del doble estándar noruego. Mientras que en ese país, luego de amplios debates y grandes denuncias, la variedad de antibióticos permitidos llega a 3 tipos, en Chile esa lista se extiende a 12. El volumen de antibióticos que se emplea en Chile es 600 veces mayor que el que se utiliza en Noruega, enfatiza Cárdenas. Y esta es una de las mayores denuncias que se hacen en relación con la salud de los consumidores. Cuando existen situaciones de crisis, la industria no respeta ningún periodo de carencia. Deberían dejar de darle antibióticos al pez un mes antes de la faena, de tal forma que su organismo elimine los residuos. Cuando hay situaciones de crisis, rápidamente las compañías sacrifican los peces, no importa en qué momento se encuentren. Por lo tanto, esas producciones tienen altos niveles de antibióticos, fundamentalmente de quinolonas. Hasta hace un tiempo, las quinolonas eran drogas muy efectivas para combatir bacterias multiterrestres como Escherichia coli o Salmonella. Pero fue tan grande el uso que les dio la industria de alimentos, aplicándola a animales para que sobrevivieran en sus galpones y jaulas sin enfermarse, que terminaron colaborando estrechamente con la evolución acelerada de las bacterias. Por eso, porque ante varios casos esos antibióticos representan la última barrera antes de la muerte, la OMS viene desaconsejando su uso industrial desde 1998. El doctor Felipe Carrillo trabaja en el New York Medical College, pero nació en Chiloé. Y allí vuelve todos los veranos, no a descansar precisamente, sino a investigar, y ha compartido sus investigaciones con Cárdenas. El doctor Carrillo ha podido determinar que en el Hospital de Canto, capital regional de Chiloé, ha habido un aumento grande en la resistencia bacteriana que afectó a muchos pacientes, y la única fuente de esta situación son los altos niveles de uso de antibióticos en la producción de salmón. Aparte de las quinolonas,
Del resto de los 12 antibióticos que se utilizan en salmonicultura en Chile, alcanza con decir que 8 están prohibidos en Estados Unidos y 7 en Noruega. Pero el arsenal químico desatado para que abunde el sushi no termina ahí, sino que recién empieza. En palabras de Cárdenas, quien come un salmón chileno se juega a la suerte porque nadie puede saber qué contiene. Los que sí saben, o al menos fueron alertados en 2004 sobre lo que comen, son los europeos. En un informe publicado en la revista Science con muestras de salmón industrial y salmón salvaje provenientes de todas partes del mundo, un grupo de científicos alertó sobre los riesgos para la salud que tenía el consumo de salmón industrial. Si bien todos los peces tienen algún grado de contaminación química o de metales pesados, por lo contaminado que está el medio ambiente, los hallazgos de este estudio van mucho más allá. Se buscaban y se encontraron 14 contaminantes organoclorados en cantidades significativamente altas en los salmones de granja de Europa y Estados Unidos. En Chile, por su parte, las concentraciones resultaron elevadas en 6 contaminantes como PCB, dioxinas, dieldrin y total DDT, todos agrotóxicos y químicos que fueron prohibidos por su peligrosidad hace varios años, pero que tienen alta persistencia en el ambiente, como demuestra cada 2x3 su hallazgo en frutas, verduras y leches. Y que en los salmones tienen un efecto todavía más concentrado, ya que esos animales son bioacumuladores y biomagnificadores. Es decir, que no solo acumulan tóxicos, sino que al ser carnívoros y comerse otros peces con tóxicos, magnifican su dosis y se las transmiten multiplicadas a su vez a los que se los comen a ellos. Más allá de la cantidad específica que encontraron de cada contaminante, lo grave es la combinación de todos ellos en un solo plato de comida, algo que ni siquiera ha sido estudiado. Este estudio sugiere que el consumo de salmón industrial puede resultar en una bioacumulación con riesgos potenciales para la salud, concluye la publicación. Y finalmente, y en una toma de posición poco frecuente, basados en un análisis de los estándares de tóxicos permitidos, los científicos se permiten sugerir que en los casos en los que se encontraron contaminantes en mayor volumen, Europa, más de media comida compuesta por salmón industrial al mes aumentaba los riesgos de contraer cáncer. La presencia de la bomba bioquímica en los peces no solo proviene del mar, lo que sí explica por qué en Europa hay más tóxicos que en Sudamérica, porque sus mares están en peores condiciones, sino que guarda estrecha relación con el modo en que se mantienen esas fábricas de pescado, cómo se limpian las jaulas y de qué manera se contiene la producción y sus problemas en un medio como el marino, bastante más difícil de acotar que el terreno. El medio marino no es un galpón que se puede aislar y desinfectar como un pabellón de enfermos agudos, como se pretende hacer con los galpones de pollos. Su riqueza se basa también en la gran presencia de microorganismos, algas y crustáceos que trabajan como filtradores de suciedad manteniendo el equilibrio. El problema para la industria es que los bichitos se pegan a las redes que hacen de jaulas pudriéndolas hasta romperlas o volviéndolas tan pesadas que se hacen inmanejables. Para evitar que eso suceda, generalmente se pintan las jaulas con una pintura a base de cobre llamada antifouling. Este producto contamina las aguas y a la vez intoxica a los bivalvos o los moluscos que también comen microorganismos. Un peligro para quien se tiente en Chiloé con un plato de mejillones. También para combatir parásitos, hongos y bacterias, la industria chilena ha utilizado en varias oportunidades, y pese a la prohibición internacional, de manera ilegal un poderoso colorante llamado verde malaquita. Este probado cancerígeno fue hallado dentro de la carne de pescado en cargamentos decomisados por países que no se consideran tan rigurosos como Singapur. ¿Y quiere escuchar algo más? ¿Algo bien curioso?, pregunta Cárdenas. Fíjese que en Chiloé casi no hay gatos. ¿Gatos? Sí, gatos. ¿Sabe a qué se debe? La cosa es así. Todos esos salmones generan una gran cantidad de residuos que se depositan en el fondo del mar, generando alteraciones en las condiciones ambientales, aumento de temperatura del agua y aumento de la luminosidad en los periodos de verano, lo que da un ambiente propicio para las eclosiones de algas que resultan mortales para las personas que consumen moluscos. Periódicamente están ocurriendo casos de contaminación por algas y entonces las autoridades tienen que cerrar el área y decomisar las producciones de cholos y cholitos con un fuerte impacto para la economía de los pescadores artesanales. ¿Y los gatos? Ahí va. Resulta que los pescadores no tenían ningún mecanismo para detectar si aquellos bancos de moluscos estaban o no contaminados. Entonces, para chequear, usaban gatos. Los subían al bote, le daban de comer los moluscos y si sobrevivían 5 minutos significaba que no estaba contaminado. Llegó un punto en el que los gatos se empezaron a vender.
Luego se vendían muy caros y más adelante ya no hubo. No solo los gatos son sacrificados por esta industria voraz. Otra víctima dentro del reino animal son los lobos marinos. Predadores naturales de los grandes peces y especie protegida al mismo tiempo, estos animales se ven tentados a inmiscuirse entre las redes cada 2x3. ¿Cómo los ahuyentan? De varias maneras. La más frecuente es de un escopetazo y que lleguen muertos a las costas. Aunque las empresas lo nieguen, siempre hay hombres armados caminando en los muelles de las piscifactorías. Otro modo más cruento es ahogándolos. Los empujan con remos y palos, impidiéndoles llegar a la superficie a respirar. También, según cuentan los mismos trabajadores, se intentó que los lobos comieran peces muertos rellenos con veneno, pero no dio resultado. Como tampoco funcionó la increíble idea de rociar las rocas con benzina y dejarlas prendidas a fuego para ahuyentarlos. 11. La cultura del trabajo. El cartel está en un lugar estratégico, en medio de la ruta. La foto de un salmón acostado en una especie de camilla, tapado con una mullida toalla de algodón blanco y un antifaz de los que dan en los spas para momentos de relax. Arriba, la leyenda dice: aquí S, la fórmula de Bayer para peces sin estrés. Es que en Chiloé lo que abunda es la tensión y la angustia tanto adentro como afuera del mar. Pero mientras algunos síntomas de los peces pueden tratarse con tranquilizantes, para otros no hay productos. Los trabajadores en Chiloé viven atemorizados de perder eso que aprendieron a necesitar, el trabajo remunerado en una fábrica. Tienen miedo de hablar, de quejarse, de contar su historia. Viven perseguidos en un sistema de espionaje constante donde cualquier confesión es penada con el despido. Pero las historias igual se filtran e iluminan escenarios desgarradores. Las plantas de proceso pueden tener entre 1.000 y 2.000 empleados cada una. Están en los centros urbanos cercanos a Puerto Montt, Quillón y Chochi. Esos son los lugares donde las mujeres consiguen entrar a trabajar, entre las máquinas de faena, eviscerado y fileteado. Hay mujeres jóvenes y otras más maduras, pero ya casi ninguna tiene rastros de sol y el viento en la mirada. Todos los derechos laborales femeninos conseguidos por la parte más occidental de la humanidad son violados sistemáticamente en estas fábricas. Las empresas legalmente pueden despedir a las embarazadas con autorización de un juez. Si las empleadas logran sortear ese juicio, una vez que nace el hijo, ni 2 años llega a tener el chico cuando su madre queda en la calle. ¿Es delito quedar embarazadas? ¿Por qué nos despiden?, preguntó una de esas mujeres durante la audiencia por desafuero maternal en marzo de 2012. La flexibilización laboral y la terciarización son la base que rige los contratos que las empresas gestionan. Y si bien la realidad de los chilotes es esa desde que desembarcó la primera fábrica de salmón, la flexibilización fue intensificada a partir de 2007, cuando el virus ISA enfermó la producción de salmón, reduciéndola a menos de la mitad. Ese virus fue trágico para la región, dice Salinas, refiriéndose a una peste que dejó granjas enteras sin peces. Para Cárdenas, el virus fue el corolario de un desastre anunciado. Todos los dobles estándares que Noruega aplica en Chile quedaron en evidencia. Si nuestro país se infectó de ese modo fue por las grandes concentraciones de peces que había. En Noruega no puede haber 1 millón de peces por jaula. ¿Por qué? Porque tienen normas y las respetan. El virus se instaló en Chile porque aquí las empresas pueden hacer lo que quieren. Y si uno va y les pone los papeles sobre la mesa como yo he hecho, lo que responden es que ellos se limitan a cumplir lo que el gobierno chileno les exige. El ISA produjo verdaderos estragos. Mientras millones de peces anémicos y oscurecidos, con lesiones congestivas y hemorragias en distintos órganos, eran desechados para frenar el contagio, el gobierno anunciaba pérdidas por $5.000 millones. Se despidieron 26.000 trabajadores y los que quedaron lo hicieron en condiciones de mayor precariedad y menores salarios. Aparte de la persecución laboral por embarazo, las empleadas de las salmoneras han denunciado despidos por dolencias como tendinitis o hemorragias que devinieron abortos espontáneos. Los hombres, por su parte, se dividen entre quienes trabajan en proceso y quienes lo hacen en los centros de cultivo. Andar entre las balsas es un trabajo de riesgo que ha puesto a la salmonicultura a la cabeza de los accidentes laborales en Chile. Solo entre 2005 y 2007 se registraron 42 trabajadores muertos o desaparecidos en el mar. Las condiciones en alta mar pueden ser muy adversas y eso muchas veces lo pagan los trabajadores con su salud o con su vida, dice Salinas. En medio de un frío helado tienen que recorrer largas distancias para llegar a las jaulas y el trayecto, que hacen en embarcaciones que no siempre están en las mejores condiciones, puede ser fatal. Luego, los que llegan tienen que extremar los cuidados al andar entre las jaulas.
Las enormes estructuras hechas con hierros pueden ser letales para sus resbaladizas botas de goma. Entre las enfermedades más frecuentes hay varios casos de hipotermia, desgarros, fracturas y tendinitis y artritis por cargar pesos muy grandes. Pero el podio de la peligrosidad se lo lleva el trabajo bajo el agua. Sin equipos adecuados, en muchos casos ni siquiera con matrícula o buen entrenamiento, los buzos improvisados deben limpiar el fondo de las jaulas, controlar y reparar las redes, sexar a los peces, recolectar a los reproductores y retirar los salmones muertos. Entre tanto subir y bajar, la presión le genera serias consecuencias, también llamadas síndromes del yo-yo. Los daños van desde la rotura de tímpanos hasta la paraplegia o directamente la muerte. La industria no cuenta ni siquiera con cámaras hiperbáricas para cubrir toda la zona. Por lo tanto, el tiempo crucial entre que ocurren los accidentes y se presta atención médica es tiempo muchas veces desperdiciado. Si bien los trabajadores sociales han pedido 1 y 1000 veces que se regule el trabajo de los buzos y que no se les exija que realicen una multiplicidad de tareas, las empresas continúan encomendándoles labores que incluyen la carga de peso abajo del agua, como si fueran máquinas. Como verás, la situación en la salmonicultura es una del Far West donde el sheriff no aparece, o si lo hace, es como jefe de uno de los bandidos, dice Cárdenas. 12. El que roba a un ladrón. ¿Y en Chile hay conciencia de todo esto o se comen los salmones que producen? En Chile ha habido más conciencia después de Lisa, dice Cárdenas. Pero de todos modos, históricamente y en contradicción con ser un país pesquero, se come muy poco pescado. 7 kilos por año es lo que han calculado. Y la alimentación es un gran problema nacional porque el 40% de los niños de 7 años tiene sobrepeso. Pero la industria pesquera pesca para exportar y darle de comer a los salmones, y los salmones que se cultivan se usan para alimentar una moda que se extiende en otros países. En donde sí se come salmón es en Chiloé, sobre todo salmón robado. Y hay que destacar que es robado porque las leyes son bien estrictas en lo que se refiere a propiedad privada, dice Cárdenas. Como el salmón en Chile no existe, el que hay, incluso si se escapó de las jaulas y ahora nada en el mar, es de la empresa que lo produjo. Pero con los años, la industria también ha aprendido que llegan momentos en que es mejor mirar para otro lado, aunque para hacerlo haya que torcer la cabeza a 180 grados, evadiendo mercados callejeros que ocupan cuadras enteras con salmones colgando a la vista de todos. ¿Por qué? Porque quienes compran en esos mercados contribuyen de algún modo a frenar el problema que deviene del escape masivo de salmones. Como si en La Pampa a varias empresas se les ocurriera criar leones en forma intensiva y cada tanto se les escaparan 1000, 10.000 o 100.000 fieras con hambre voraz, que no tienen idea cómo moverse en libertad, propagan enfermedades inexistentes para la zona, excretan antibióticos y otros químicos y van arrasando con lo que encuentran a su paso hasta poner en riesgo la fauna local. Lo mismo pasa en Chiloé, pero en el fondo del mar. Los números de escapes, sumando los de las 35 granjas salmoneras que están instaladas en el sur chileno, es espeluznante. Solo en 2002 y 2004, a causa de tormentas o malas confecciones, se rompieron redes y jaulas liberando casi 4 millones de salmones a una parte del océano que no cuenta naturalmente con esa especie. Por supuesto, en tamaña vastedad, a los peces es imposible seguirlos y volverlos a atrapar. Y así es como siguen propagando sus parásitos y acabando totalmente con especies que solían hallarse en abundancia en esas aguas. Otro desborde posible que ha contenido el robo es el de la crisis social por los altos índices de desempleo, porque solo el 10% de los 26.000 trabajadores que quedaron cesantes luego de la crisis de Lisa fueron recontratados. Tan grave es la situación a la que se ha llegado que muchos de los ex trabajadores que estaban especializados en el manejo de salmón han vuelto a las jaulas a ejercer este nuevo empleo ilegal, pero no clandestino. Es todo un negocio paralelo el que se ha generado con los ladrones de salmón. Los más organizados trabajan con financistas que ponen buen dinero para que ellos les paguen a los guardias de las granjas y a los controles carabineros. Porque ese pescado ya no solo se vende en mercados callejeros, sino que tiene una fuerte presencia en Santiago, donde varios restaurantes de sushi barato han descubierto que abastecerse de salmón robado, aunque no se sepa en qué estado sanitario está, es 60% más barato, cuenta Cárdenas. ¿Y las empresas no hacen nada? Las empresas tienen asegurados a sus salmones. Si escapan, o si ellos los dejan escapar, la aseguradora les paga. Ignorando abiertamente este caótico panorama, el mundo ya ensaya con el primer salmón transgénico que está listo para ser arrojado al mar. Producido por la empresa estadounidense Aqua Bounty, este pez tiene incorporadas hormonas de crecimiento de salmón y el gen de un pez de agua helada.
El combo hace que el nuevo Frankenfish tenga ganas de seguir comiendo incluso cuando bajan las temperaturas y normalmente comería un 25% menos. Todo apunta a creer que este pez, capaz de alcanzar el peso de faena en 18 meses en lugar de 30, será el primer animal genéticamente modificado apto para el consumo humano. 13. La industria perfecta. Olvidemos por un rato a los miles de trabajadores explotados. Eso, a fin de cuentas, es una realidad compartida con las zapatillas deportivas, las computadoras y los juguetes en este sistema infernal que solo sabe producir excluidos y explotados. Hablemos de los efectos sobre el medio ambiente y la salud del resto de la sociedad. ¿Qué mejor que generar un negocio cuyos efectos estén tan ocultos como puede estar algo escondido en lo profundo? No importa que haya informes que aseguren que bajo esas inmensas jaulas todo está muerto, que el alimento no consumido, las defecaciones de los salmones y los residuos que salen de las plantas procesadoras arrojan cantidades de fósforo y nitrógeno tan altas que liquidan todo a su alrededor. Para las compañías, eso no representa un gran problema. Cuando las aguas dejan de ser productivas o entran en estado de saturación, las granjas simplemente se mudan a otro lugar dentro del inmenso mar. Y las empresas siguen vendiéndole al mundo su pescado aparentemente salvaje, fresco y exclusivo. La salmonicultura, un eslabón imprescindible para la creación mítica de la epopeya de dominio absoluto sobre la naturaleza, por tierra y por mar, que representa el sushi, puede considerarse la realización máxima de la industria de alimentos en todo sentido. Aunque esconde una crianza tan turbia como el pollo y los huevos salidos de galpones intensivos, y no es ni un poco lo saludable que nos lo muestran, nosotros lo saboreamos adentro de un rol y si no llegamos a gobernarla, al menos paladeamos la felicidad por ese rato. La economía, por su parte, recibe las mieles de un producto hecho con una carga de valor agregado tremenda que incluye a todas las industrias, la farmacéutica, la química, la agrícola, la alimentaria, la publicitaria y la gastronómica. Esa pequeña pieza rosada se volvió un poderoso anzuelo que mordemos, otra tentación a la que cedemos gustosos, transformándonos en una nueva variedad de insectos que comen hasta saciarse, creyéndose amos absolutos de su antojo, sin saber que con cada bocado cargado de sal, azúcar y grasas, solo engordan la maquinaria industrial que los deglute. En Chiloé ya nadie recuerda cómo era la vida antes de que llegaran los peces rosados. Muchos de los chilotas parecen incluso convencidos de que el salmón es chileno, de que el mejor trabajo es el trabajo en esas fábricas, de que hay una única forma de vivir y es la que se les presentó cuando llegó esta colonización tardía que hizo Noruega. Hasta ellos, sumidos en la pobreza, tocados por la violencia, tal vez deseen poder algún día disfrutar de ese plato que es la síntesis de todos los deseos, antojos y espejismos que incorporó tan bien la civilización moderna. Del otro lado del mostrador los estará esperando sonriente, aunque probablemente igual de frustrado, alguien siempre dispuesto a tomarles el pedido. Hasta acá llegué yo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Rae. No se pierdan el próximo capítulo.